Estas son estalactitas. Son formaciones con minerales que se encuentran en el techo de las cuevas y crecen en dirección al suelo. Las gotas de lluvia, que son ricas en CO2, se filtran por las grietas de las rocas y se disuelven con los minerales de las mismas. Una vez que la gota de agua sale por el techo de la cueva, se produce una reacción en donde el dióxido de carbono se escapa y precipita al carbonato cálcico, generando así el sedimento que forma la estalactita. El proceso de formación de las estalactitas requiere de mucho tiempo. La estalactita tiene forma de cono y es esta forma triangular que usaremos como modelo para nuestro proceso de hacer hermenéutica. Aquí encontraremos el contexto contemporáneo, contexto bíblico, principios y aplicación teológica. Lo más importante para nuestros propósitos es que estas formaciones geológicas son únicas en su contexto y se forman casi inadvertidas a simple vista a través de un proceso que se lleva a cabo durante mucho tiempo. Ahora, cambiemos formaciones geológicas por interpretaciones teológicas. Las interpretaciones teológicas son únicas en su contexto y se forman casi inadvertidas a través de un proceso que se lleva a cabo durante mucho tiempo. La interpretación bíblica adquiere el carácter único del periodo de tiempo y la cultura en la que está incrustado. Eso puede sonar demasiado subjetivo para usted, pero es imposible no darse cuenta de que el producto final está ligado histórica y culturalmente. Si bien a algunos les puede molestar esta subjetividad, deberíamos verlo como Dios, encarnándose en cada nueva era. Él no solo es el Dios de la Biblia, sino Emmanuel, Dios con nosotros, revelando su voluntad y amor en nuestros días. Contexto contemporáneo. Entendemos que la palabra de Dios se arraiga en cada época, incluyendo la nuestra. Entonces, estamos convencidos de que nuestro contexto contemporáneo juega un papel en el proceso hermenéutico. Tenemos que estar en sintonía con los problemas y las preguntas que enfrenta nuestra propia sociedad e iglesia para poder preguntar cuál es la voluntad de Dios de una manera enfocada. Spurgeon decía: el predicador debe leer la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Y precisamente esto es lo que vemos en las epístolas. Los autores del Nuevo Testamento estaban respondiendo a preguntas muy importantes para la iglesia local. Solo mirando los ejemplos de la primera carta de Corintios, podemos ver la naturaleza misionológica de estas cartas. En cuanto a las cosas que me escribieron, dice Pablo, mientras trata de responder a varias preguntas planteadas por Chloe dentro de su correspondencia. Un factor del contexto contemporáneo es nuestra tradición religiosa. Yo, Joshua Markham, soy la quinta generación en ambos lados de mi familia, parte de un movimiento cristiano conocido como las Iglesias de Cristo. Apoyo mucho de los principios fundamentales a los que se adhiere este grupo. Y encuentro alentador volver a aprender de las creencias iniciales que distinguieron a este movimiento de otros. Algunas de estas creencias se pueden resumir en los dichos populares de mi movimiento. Volver a la Biblia. Habla donde la Biblia habla y calla donde la Biblia calla. Solo cristianos, pero no los únicos. En fe, unidad. En opinión, libertad, y en todas las cosas, caridad. Es bueno apreciar lo positivo de nuestro movimiento, siempre que se base en una teología sólida y refleje el corazón de Dios. Sin embargo, la tradición también puede limitarnos. Si nos aferramos a siempre lo hemos hecho de esta manera, o esto es lo que siempre se ha enseñado, podríamos cerrarnos a lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Por eso es clave reflexionar sobre cómo nuestra cultura, historia y tradición religiosa influyen en cómo interpretamos la Biblia. Dios
usa nuestra cultura y nuestra realidad para ayudarnos a entender sus pensamientos superiores. Pero no nos exige cambios bruscos, nos guía poco a poco, como un padre que enseña a su hijo a caminar antes de correr. Él sabe lo que podemos asimilar en cada momento y nos lleva de un paso al siguiente, sin saltos imposibles. Su trabajo en nosotros es progresivo, como ir de la A la B y luego a la C. Nunca pretenderá que demos un salto imposible de la A la Z de golpe. A veces en la Biblia vemos leyes que hoy nos chocan, como cuando permitió el divorcio o cuando ordenó que un violador se casara con su víctima. Pero Dios no aprobaba el mal. En una cultura imperfecta, estas normas buscaban proteger a los más débiles y avanzar hacia un ideal mayor, como dice Dan Kimball. Vez tras vez, encontramos a Dios moviendo instituciones y prácticas humanas caídas hacia la trayectoria que Él pretendía desde un principio. ¿Cómo debo ser también sensible a estas anteojeras culturales dentro de mi propio contexto social o eclesial? Primero, ser consciente de la dinámica. Hay que ayudar a la iglesia a ver cómo su cultura moldea su fe. Crear conciencia de que el reino de Dios no es de este mundo. Todos absorbemos ideas de nuestra sociedad sin darnos cuenta. Y eso hace que el Evangelio, con su llamado a vivir diferente, siempre genere cierto conflicto en nosotros. Pero es justo en esa tensión donde Dios nos transforma. Cuando llega el tiempo de la aplicación teológica, recuerde seguir el ejemplo de Dios a través de la historia redentora. Elevar el listón poco a poco hacia su ideal. Contexto bíblico. Cuando comenzamos desde este paso, no debemos olvidar que nuestro contexto contemporáneo también influye. La mayoría de las veces comenzamos primero con el contexto contemporáneo y las preguntas que nuestros feligreses hacen, y luego dirigimos nuestra atención a las escrituras para encontrar una palabra del Señor para estas situaciones. Cuando mencionamos contexto bíblico, nos referimos a lo que la mayoría de los estudiantes de la Biblia denominamos exégesis. La forma principal de distinguir entre hermenéutica y exégesis es que la hermenéutica incluye el contexto contemporáneo dentro del proceso interpretativo, mientras que la exégesis solo intenta comprender qué fue la palabra del Señor para los oyentes originales. La exégesis entonces tiene que emplear buenas técnicas literarias para descubrir el significado de un pasaje en su contexto literario, lingüístico, histórico y cultural. Brevemente, los libros de hermenéutica nos enseñan un gran proceso que dividiremos en 3 pasos. Establecer el pasaje, identificar palabras importantes y descubrir cómo ha influido el marco histórico-cultural. Establecer el pasaje es como recibir la responsabilidad de trabajar en el jardín de otra persona. Kimball nos recuerda, esta Biblia no fue escrita a nosotros, pero sigue siendo para nosotros. Entonces, mientras estamos en el jardín de nuestro vecino, comenzamos con una parcela a la vez, porque el proceso de deshierve o cosecha será diferente dependiendo de las plantas sembradas allí. No cosechamos fresas con las mismas herramientas con las que cosechamos el maíz. Tampoco interpretamos los libros sapienciales de la misma manera que interpretamos los libros históricos. Cada uno tiene su propio género literario y mensaje particular. Preparar un sermón o un estudio bíblico es como hacer una ensalada. Aunque uses varios ingredientes, uno siempre es el principal, como la lechuga, y los demás, zanahorias, rábanos, tomates, solo complementan su sabor. En el estudio bíblico, el pasaje ancla es ese ingrediente principal. Es el texto clave que define el mensaje y lo conecta con su contexto original. Otros versículos pueden apoyar la idea, pero el enfoque debe estar en profundizar en el pasaje central. Quizá ha notado que sigo usando la palabra pasaje en vez de versículo. Otra regla del señor Kimball es: nunca lea solo un versículo.
Para que lo sepa, a los eruditos de la Biblia les gusta usar el nombre elegante perícopa al descubrir un pasaje elegido. Ahí van tratando de perdernos a la gente común, pero a veces es divertido conocer los términos. Perícopa es la colección de versículos y párrafos que encapsulan la idea principal del autor. Para identificar dónde empieza y termina una perícopa, lo más práctico es comparar cómo lo dividen diferentes versiones de la Biblia y observar el flujo natural del mensaje del autor. Aunque los textos originales no tenían divisiones, los traductores y expertos las añadieron después de analizar cambios de tema y estructuras gramaticales. Podemos apoyarnos en su trabajo para definir los límites de nuestro estudio, pero siempre verificando que la división refleje la intención original del escritor bíblico. Identificar las palabras importantes y el lenguaje clave. La literatura se compone de varios géneros y cada uno debe leerse de acuerdo a su propio género. Estas son las formas literarias más comunes dentro de nuestro Biblios. Cada tipo de texto bíblico tiene sus propias reglas para interpretarlo correctamente. Es imperativo tomarse el tiempo para anotar con qué forma literaria se está tratando. Cuando leemos un pasaje, hay que buscar las palabras importantes que afectarán el significado del contenido. Palabras repetidas, términos difíciles o figurados, ya que si no entendemos su significado original, podemos malinterpretar el mensaje. No es necesario ser expertos en griego o hebreo, pero como estudiantes de la Biblia debemos reconocer qué palabras bíblicas requieren un estudio profundo. Podemos usar los recursos bíblicos como léxicos, concordancias e incluso algún software bíblico electrónico que pueda ayudarnos a entender la intención original del autor. Un error común es interpretar términos solo desde el español, ignorando que la Biblia se escribió en otros idiomas y contextos. Si no intentamos descubrir el significado original, podemos imponer otro. Descubrir cómo ha influido el marco histórico-cultural. Los 66 documentos de nuestra biblioteca fueron escritos por varios autores para diferentes públicos y con mensajes específicos. Para entenderlos bien, debemos conocer sus contextos históricos culturales, además de su geografía, ya que todas las costumbres y cosmovisión de los escritores no provienen del mismo periodo de tiempo ni del mismo lugar. Sin esto, podemos malinterpretar lo que realmente quisieron comunicar los profetas o apóstoles. Puede gastar mucho dinero y comprar comentarios que tengan mucha información histórica, pero es recomendable que empiece con una buena Biblia de estudio y un buen manual bíblico. Las Biblias de estudio dan una breve introducción del entorno histórico-cultural de cada libro. Actualmente hay varios avances del pensamiento teológico y descubrimientos histórico-culturales que influyen en la lectura de la palabra. Por eso es aconsejable adquirir libros actuales porque la erudición bíblica continúa y nosotros también deberíamos hacerlo. Identificar principios eternos. El homilético Harry Emerson Fosdick capturó bien la meta interpretativa cuando dijo: La gente no viene a la iglesia en domingo con ansias de conocer quiénes eran los jebuseos. Nuestra meta no es dar una lección histórica, sino cruzar el puente hermenéutico del contexto bíblico a nuestro contexto contemporáneo. Los principios bíblicos son los listones del puente hermenéutico que debemos cruzar, debido a que son eternos y supraculturales. Podemos caminar sobre ellos en nuestro día actual para llegar a una aplicación contemporánea, pero bíblicamente fundamentada. Muchas veces, Jesús tuvo que ayudar a los líderes religiosos de su época a ver el propósito detrás de las leyes de Moisés, en lugar de las interpretaciones erradas que defendían. Los principios son verdades universales concisas, que retratan el corazón de Dios
y se pueden aplicar en todos los entornos culturales. Por ejemplo, tenemos a Moisés, que exige que un hermano que ya estaba casado se case con la viuda de su hermano para que ella no pierda la herencia familiar. Ahora bien, no necesitamos practicar la poligamia para cumplir el principio de el hombre de Dios mantiene a su familia. Pero esta verdad universal de cuidar de los nuestros puede y debe vivirse de una manera culturalmente apropiada para nuestros días. Aplicación teológica. Ahora que nos hemos dado cuenta del marco bíblico, el significado del pasaje para su audiencia original y hemos extraído los principios claves, estamos listos para cruzar a nuestro contexto actual. Para aplicar estos principios, primero debemos reflexionar sobre situaciones paralelas que enfrenta nuestra iglesia o sociedad. ¿Qué problemas, preguntas o decisiones que enfrentaron ellos son similares a las que enfrentamos nosotros? A medida de que haga una lista de circunstancias similares, verá cómo estos principios divinos hablan en esa situación. Y segundo, ¿cómo se puede aplicar el principio bíblico de manera específica y fiel, siendo sensible a nuestro contexto eclesial y cultural? Queremos permitir que la palabra de Dios eleve el listón de nuestro pensamiento y práctica a la medida soportable de la madurez de nuestro contexto. Una buena interpretación siempre será clara, específica y accesible. Si somos confusos en cuanto a lo que esperamos cambiar o implementar, Santiago nos dice que seremos como un hombre que se mira en el espejo, pero inmediatamente olvida cómo era. Nuestra hermenéutica debe ser moldeada por nuestro tiempo, con el Dios que nos hizo, nos salvó y continúa iluminándonos a través de su Espíritu Santo. Como el agua que se filtra lentamente a través de las grietas de la historia bíblica y alcanza la nuestra, rendimos a Dios nuestra formación como pueblo. El goteo de su palabra a menudo puede parecer lento, pero el Creador una vez más está creando una obra maestra. A pesar de que arrugamos y retorcemos para resistir esta voluntad. Cedamos, sometámonos. Dejemos que este evangelio formativo dé vida una vez más a nuestra generación.